A la segunda videoconferencia. En este caso vamos a hablar de bradiarritmias y de taquiarritmias supraventriculares. Bueno, comenzando con las bradiarritmias, pues tenemos aquí una clasificación muy sencilla que estamos hablando de la disfunción del nodo sinusal. En esta disfunción del nodo sinusal, pues hablamos de la bradicardia sinusal persistente, las pausas o paradas sinusales, el bloqueo de salida sinoauricular, la incompetencia cronotrópica, la taquicardia auricular, aquí se incluyen también la fibrilación auricular, el aleteo, el flúter, y entonces, por tanto, hablamos de un síndrome también que puede estar aquí comprendido, que es bradicardia taquicardia. Es decir, en la disfunción del nodo sinusal, lo que no empieza activándose el nodo sinusal que da lugar al impulso, ¿no? Entonces, pueden existir estos tipos que vemos aquí. La bradicardia sinusal, pues en sí sabéis que no se puede considerar patológica. También es verdad que depende un poco del tipo de paciente, o sea que este electro, si lo vemos en un chico joven que hace mucho deporte, pues no le daremos ningún tipo de importancia y no lo mandaremos al cardiólogo. Si lo vemos en un señor pues que tiene 80 años y se marea, pues ya esta bradicardia sinusal pues a lo mejor sí que tiene importancia o están cubriendo otros grados de bloqueo. En principio no es tan importante la bradicardia, sino que lo que es más importante es que el paciente no pueda responder taquicardizándose a cierto aumento de las demandas. ¿Entendéis, no? Por ejemplo, pues eso típico que dices, haga usted unas cuantas flexiones y entonces en principio se tiene que taquicardizar. O sea, puede estar a lo mejor el señor a 60, pero se taquicardiza un poco. Eso es lo que es bueno, lo que es importante. Y lo que ya es más patológico, pues es que sea una bradicardia que no se taquicardice. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues lo siguiente que teníamos es la pausa o parada sinusal. Bueno, pausa parada sinusal, bueno, pues es un silencio del nodo sinusal. Es decir, aquí está el nodo sinusal, da lugar a la P conduce, da lugar al QRS, otra P conduce, QRS. Y de repente, pues aquí, pues nada, no sale el nodo sinusal. O sea que está, digamos, en silencio, con lo cual hay una pausa o parada sinusal. En este caso, por ejemplo, la pausa es de 4,2 segundos. Entonces ya las pausas de 3 segundos o más son infrecuentes cuando ponemos un holter en una persona que no normal, vamos a decir, no patológica. Y por eso cuando ya encontramos muchas pausas más de 3 segundos o alguna pausa de más de 3 segundos, pues justifica la implantación de un marcapasos, sobre todo en los pacientes sintomáticos. ¿Cuándo son frecuentes estas pausas? Pues estas pausas son frecuentes en el síndrome braditaqui, cuando una taquiarritmia auricular finaliza espontáneamente y es como un tiempo de recuperación del nodo sinusal que está prolongado. Es decir, imaginaros que es un paciente que está así en ritmo sinusal y empieza a hacer una racha de media hora de fibrilación auricular. Y esa fibrilación auricular es paroxística y cuando se corta, que se cortaría solo, esto lo tendríamos que ver en un holter evidentemente, pues vuelve a empezar el nodo sinusal. Entonces ahí esa recuperación hasta que empieza entre la FA y el ritmo sinusal, pues puede dar lugar pues a una pausa que digamos que puede ser más o menos normal porque es la recuperación que ha habido del nodo sinusal, ¿no? Bien, la incompetencia cronotrópica, pues ya lo hemos contado un poco, es lo que he dicho antes, de la incapacidad del corazón de ajustarse adecuadamente en su frecuencia en respuesta a un aumento de la actividad física o el cambio de las demandas metabólicas. Entonces, ¿qué criterio utilizamos? Bueno, pues sabéis, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una prueba de esfuerzo, nosotros hacemos una regla sencilla que es 220 menos la edad, 220 menos la edad, eso lo llamamos frecuencia cardíaca máxima teórica. Si tuviera 40 años, pues es 220 menos 40 es igual a 180 latidos por minuto que tendría que llegar ese paciente en la prueba de esfuerzo para obtener 100% máximo. Bueno, pues de ahí hacemos el 80%. Entonces, aquí está. El criterio utilizado por la mayoría de los médicos y de los estudios es que no se alcanza el 80% de la frecuencia cardíaca máxima esperada. Es decir, 220 menos la edad, un 80% de ella en el ejercicio máximo de una prueba de esfuerzo.
Y eso se llama incompetencia cronotrópica. Y ojo, si el paciente, por ejemplo, es un paciente que toma, pues para la tensión o que es un isquémico que toma betabloqueantes, porque esos ya tienen una incompetencia cronotrópica, pero digamos que es puesta farmacológica, porque se trata de eso, de estar betabloqueados y de que no consigan la respuesta, la frecuencia cardíaca, ni siquiera la sub máxima. ¿De acuerdo? Entonces, esto estamos hablando en caso de que sea un paciente pues sin medicamentos y un paciente que en teoría sea pues normal. Bien, bueno, ahora pasamos ya, hemos hablado del nodo sinusal, entonces lo siguiente es que se bloquee la conducción aurículo-ventricular a nivel del nodo aurículo-ventricular. Entonces es un trastorno en que los impulsos auriculares son conducidos con retraso o no son conducidos en absoluto a los ventrículos, en un momento en que la vía de conducción no está en periodo refractario fisiológico. Entonces, ¿cómo puede ser el bloqueo auriculoventricular? Pues el bloqueo puede ser de primer grado, de segundo grado, todo el mundo sabe que se subdivide en el tipo 1 o Moviz 1 o Benkeback, bloqueo AV de segundo grado tipo 2 o Moviz tipo 2, dentro del que está el bloqueo, digamos, más grave, que es el 2-1, y luego tenemos el bloqueo AV de tercer grado. Bueno, empezamos con el bloqueo AV de primer grado. El bloqueo AV de primer grado se caracteriza por un alargamiento del intervalo PR, que es mayor de 0,2 segundos, es decir, de 5 cuadritos pequeños. Este caso lo pusimos el primer día y me parece que eran como 365 milisegundos, es decir, pues bastante, casi el doble de lo normal. Entonces, en principio, pues el bloqueo AV de primer grado, digamos que es una variante también, bueno, de la normalidad, no es como claramente patológico, si estamos hablando de una persona, pues eso, joven también, sin patología, pues a veces, pues en los médicos de empresa que se ve mucho, pues veo un bloqueo AV de primer grado, lo envío al cardiólogo. Bueno, pues si está asintomático, no tiene mareos, en principio no se sospecha nada, tampoco hacemos más cosas. Otra cosa es que sea una persona anciana, que tenga este tipo de bloqueo y que también esté a lo mejor dando a entender que puede existir un bloqueo más avanzado. ¿De acuerdo? Bueno. Después del de primer grado tenemos el de segundo grado, tipo 1 o Moviz 1, y esto también lo sabemos muy bien, que es cuando se va prolongando progresivamente el intervalo PR y llega un momento en que hay una onda P que no se conduce, que es lo que se llama la conducta de Benkeback. Aquí se puede ver muy bien, no tiene mucha duda, vemos un PR, aquí es un PR un poquito más largo y luego hay una P que no se conduce, ¿vale? Y luego ya empieza a salir un QRS que digamos que aquí fijaros que es un QRS bajo porque no está precedido de onda P, ¿vale? Sería como un escape. Y aquí vuelve otra vez a aparecer PR más largo y seguramente habría otra P que no se conduce. En principio también se dice que el de tipo Benkeback como pues no es indicación de marcapasos y todo un poco depende de la clínica del paciente. Y este tipo de bloqueos se ve, por ejemplo, al ser más benigno, se ve en los deportistas. Que los deportistas lo que le pasa es, digamos, que tienen de tanto entrenamiento, tienen como su nódulo sinusal, vamos a llamarlo, por decirlo de alguna forma, un poco vago, digamos. Entonces, sí que aparecen otros ritmos de escape más bajos y, por ejemplo, vemos en ellos pues que pueden tener ritmos de escape nodal con QRS estrecho. Entonces, lo que hacen los arritmólogos, lo digo porque a mí he tenido algún caso y eso lo hace el arritmólogo de mi hospital, es decirle que deje de hacer deporte durante 2 o 3 meses. Y entonces ya, como no está tan entrenado ese nodo sinusal, se recupera y ya desaparecen todos estos tipos de bloqueo, de tipo AV de primer grado, el bloqueo de Benkeback, incluso escapes nodales, ¿vale? Porque lo que hay es que el nodo sinusal está excesivamente lento, ¿vale? Bien.
Y ahora tenemos ya el otro ya, que es indicación de marcapasos, casi en todos los casos, que es el de segundo grado tipo 2 o MOVIT 2. Entonces, que vemos que el PR se mantiene constante, PR, o sea, que esto no se alarga ni nada, y aquí hay una P que no conduce, o sea, de vez en cuando una P sinusal no pasa el nodo auriculoventricular y no estimula los ventrículos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando, por ejemplo, aquí tenemos 3 P, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces, de 3, 2 conducen. Pues esto sería 3, 2. De 3, 1, 2 y 3, 2 conducen. De aquí serían 1, 2, 3 y 4. 3 conducen y una no. Pues sería 4, 3. De 4 no conduce, 3 conducen y una no. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora ya, bueno, pues pasamos a este otro electro, que yo siempre os lo pongo así un poco de pega y os digo, a ver, ahora porque estamos explicando esto y bueno, se puede intuir, pero muchas veces este electro da lugar a errores, porque lo vamos a ver detenidamente. Los trastornos del ritmo donde mejor se ven son en la tira del electro, y la tira del electro sabéis que aparece aquí abajo, porque como lo demás son las derivaciones y tienen distinta morfología, pues una veces no sabe muy bien si aquí está una P o es una T o qué es, ¿no? Entonces se ven mejor en esta tira de electro, que es la derivación 2. Entonces, por ejemplo, vosotros si miráis este electro dices, bueno, pues a ver, aquí hay una P, se sigue de un QRS, hay un PR, anda, aquí parece que hay otra P, no sé, esta P no conduce, ahora vuelvo a ver otra P, aquí, esta parece que conduce, esta hay otra P, o sea, vamos a ver, por una parte estamos viendo P's que su distancia entre ellas es igual, y por otra parte estamos viendo unos QRS, salen como uno sí y otro no, uno sí y otro no. Bueno, pues este caso sería un bloqueo AV de segundo grado del tipo 2-1, porque de cada 2 P's, una conduce y otra no. Una conduce y otra no. Digamos que es, dentro del bloqueo AV de segundo grado, el más patológico, porque así como en el otro era 3-2, de 3, 2 conducen y una no, pues en esta una conduce y otra no. Una conduce y otra no. Bien, y esto, lo que os digo que os lleva a equívoco, es porque muchas personas equivocan esto con el bloqueo AV de tercer grado en que las P's van por su cuenta y los QRS van por su cuenta, que ninguna P conduce y los QRS van por su cuenta. Entonces, eso sí que es un bloqueo de tercer grado. Sin embargo, esto es de segundo grado tipo 2, 2, 1. Segundo grado tipo 2, 2, 1. Y aunque ahora lo estéis viendo así razonadamente y decís, pues está clarísimo, ¿quién se va a equivocar en esto? Pues mirad, yo como me gusta hacer muchas veces estas encuestas anónimas, pues puse este electro, luego puse la encuesta esta por la aplicación esta SurveyMonkey, contestaron y mirad, contestaron 100 personas, o sea que se animaron a contestar. Es una cosa anónima y no tienes por qué fallar, o sea, no quiero decir que tú contestas lo que buenamente piensas que es. Entonces, mirad que pusieron bloqueo AV de tercer grado, contestaron el 31%, 31 personas. El de segundo grado tipo 1, que sería Benkeback, bueno, pues la gente vio que no, es la que menos contestaron, 5 personas. El verdadero, que era este, de segundo grado tipo 2, 2, 1, pues este contestaron el 52% de las personas. Y luego ya puse otra respuesta, pues así por poner algo, porque eran 4 respuestas, que puse bradicardia sinusal con una onda U prominente, es decir, como diciendo que esa P no era una onda P, era una onda U. También da lugar a fallo porque el 12% contestaron. Es decir, que bueno, que esto está para decir que no pasa nada tampoco por equivocarnos, porque el 50% de las personas se equivocaron y el 50% no. Realmente este tipo de bloqueos pues tiene indicación de marcapasos, tanto si es de segundo grado tipo 2 como si es de tercer grado. Entonces, no importa tanto, digamos, el equivocarse en este sentido, que siempre hay que irnos hacia lo más patológico, ¿no? Pero bueno, para ver que son cosas así
pues puntillosas que se pueden también afinar más el diagnóstico. Y bueno, y aquí tenemos ya el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, que es ya donde las P's van por su cuenta, se ve muy bien. Mirad, P, P. ¿Dónde estaría esta P? Pues está aquí metida. Luego estaría aquí, 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 aquí. O sea, las P's van por su cuenta y los QRS por su cuenta. ¿Y en qué se diferencia este del bloqueo AV de segundo grado tipo 221? Bueno, pues que en el otro electro, como veíamos, una P conducía y otra no. Y entonces el PR siempre era igual. En la P que conducía, en la P que conduce, el PR es igual. Y luego hay otra P que no conducía. Sin embargo, aquí tú dices, ¿pero esta P conduce? Bueno, pues a lo mejor dices, bueno, puede ser que sí, esta sea la P y este es el QRS conducido. Pero luego, ¿qué pasa? Pues que ves aquí y dices, anda, ahora la P está súper cerca del QRS. Aquí ni siquiera hay P. Aquí vuelve a estar más larga. Es decir, que aquí no existe un PR que se mantenga, con lo cual aquí ninguna P se conduce, con lo cual aquí es un bloqueo AV de tercer grado. Y esta es la diferencia que hay entre uno u otro. Bueno, pues yo creo que las bradiarritmias siempre están más o menos claras porque son estas cosas que ya hemos contado. Pues decir, por ejemplo, una cosita más que vienen los apuntes, estudiaros y leeros bien los apuntes, porque no todos los ejemplos de aquí vienen en los apuntes. Por ejemplo, aquí el QRS, que es escape nodal, o sea, es un escape bajo, puesto que no hay conducción a V, pues el corazón no se para, tiene un escape para poder conducir. Bueno, aquí el QRS es muy estrechito, con lo cual, buen pronóstico, el escape está por encima de la de His. Está muy alto, está muy cerquita del nodo auriculoventricular. Bueno, pues hay que correr, pero hay que correr, pero a lo mejor no tanto. El paciente puede ir a la urgencia, puede haber tenido un mareo, puede haber tenido, si es mayorcito puede hacer una insuficiencia cardíaca por esto, puede deteriorar el riñón y a lo mejor no está mareado y puede esperar hasta la mañana siguiente en la urgencia para poner un marcapasos. O sea, lo digo en el sentido de no poner un transitorio, ¿no? Pero si, por ejemplo, aquí vemos, pues, PES por su cuenta, si los QRS son muy anchos, aberrados, son ventriculares, son lentorros, pues ahí ya hay que tener cuidado, porque sale un ritmo de escape bajo, por debajo de la de His, ¿vale? Entonces aquí este es como que no da miedo, pero también es un bloqueo V de tercer grado. Bien. Bueno, pues una vez que hemos visto esto, vamos a pasar ya a las taquiarritmias supraventriculares. Tenemos aquí, bueno, vamos a empezar con una clasificación. Mirad, yo he buscado, o sea, las taquiarritmias en general pues son pues ya temas un poquito más espinosos, que siempre nos parecen que son más cardiológicos. A los cardiólogos también incluso nos parece que es un tema más incluso de arritmólogos. Nos dan así como más respeto, saber identificarlas, saber pues eso, ponerle su nombre y apellidos, ¿no? Entonces yo cuando estuve preparándome estas charlas, pues estuve así buscando así una revisión sencilla y encontré estas que es de un arritmólogo de aquí de Madrid, que es el doctor Almendral, ¿vale? Que, pues eso, arritmólogo de toda la vida, electrofisiólogo, y entonces que tiene este artículo escrito ya en el 2012, que pasaron 6 años, pero bueno, en realidad estas clasificaciones se mantienen, con lo cual es que era tan sencillo y es tan bonito el artículo que yo lo sigo manteniendo porque además te lo lees y lo explica muy bien. Entonces él habla y dice, bueno, las taquiarritmias se dividen en supraventriculares y en ventriculares. Pues nada, perfecto, hasta ahí todo bien. Dentro de las supraventriculares, que son las que nos tocan esta tarde, pues tenemos cuando el tejido auricular es necesario, pues las llamamos taquiarritmias auriculares. Y si el nodo AV es necesario, para mantener esa taquicardia, las llamamos las taquicardias de la unión AV. Bueno, pues también sencillo. Dentro de estas en las que el tejido auricular es necesario, pues tenemos 3, la fibrilación auricular, el flúter auricular y la taquicardia auricular. Y dentro de estas en que el nodo AV es necesario, las de la unión AV, pues tenemos la taquicardia reentrante nodal, ojo, y la taquicardia
con participación de la vía accesoria, que son las del Wolff-Parkinson-White, para saberlo, ¿vale? Las del Wolff-Parkinson-White, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de estas, pues estas no las vamos a explicar ahora en esta charla. Comentaremos a lo mejor entre esta y la próxima charla algunas cosas sencillas, pero no las vamos a poner. Nos vamos a centrar en estas, en la reentrante nodal, que tenemos la común y no común. Y bueno, todas estas, incluyendo la auricular, pues son lo que se llaman taquicardias paroxísticas, porque parece que tienen un comienzo y un fin supraventriculares. ¿De acuerdo? Entonces, comenzando por la fibrilación auricular, pues esta fibrilación auricular no se le pasa a nadie, es la arritmia más frecuente, es la que todo el mundo sabe diagnosticar, intervalos RR irregulares, hay ausencia de ondas PES. Hay unas ondas pequeñitas, irregulares, ondas de fibrilación, a veces no se ven como tal, simplemente que se ve que los RR son irregulares y los intervalos RR, la conducción es variable, por lo tanto los intervalos RR son variables porque es una arritmia completa auricular y ventricular y luego el QRS es de morfología similar al QRS del ritmo sinusal. Es decir, que si en el ritmo sinusal el QRS es estrecho, pues cuando cae en FA el QRS sigue siendo estrecho. Pero si en el ritmo sinusal tiene un bloqueo de rama izquierda, pues cuando caiga en fibrilación auricular, pues será RRs irregulares, pero con complejos de bloqueo de rama izquierda. Bien, entonces, bueno, pues aquí tenemos este ejemplo. La verdad es que es curioso porque, mirad, es que si vemos la tira, ahora os digo lo curioso, pues aquí vemos RRs irregulares, aquí no vemos una P que conduzca un PR, ni nos lo imaginamos, porque me acuerdo yo que en uno de los cursos, que fue uno de los cursos muy divertidos, porque siempre os digo, si tenéis algún electro de los que veis ahora y que no sepáis, pues mandádmelo y a lo que puede llegar la mente, bueno, pues que me mandaron uno que es que si tú ves esto y lo pasas y ves 800 electros, pues dices, esto es una FA. Porque está así, bueno, pues habían estado dando en la sesión, habían estado media hora, que la señora tenía 90 años, en la sesión, pues viendo si era un auricular, si era una auricular multifocal, si conducía una P, me señalaban tal, y entonces ya llegó un momento en que ya te empiezas a ver P's por todos los sitios cuando no las hay. Entonces, bueno, hasta yo tuve que decir, a ver, a un compañero, ¿esto qué es? Pues es una fibrilación auricular sin más, ¿vale? O sea que a veces pues hay que fijarse siempre en lo que es más común y que vemos aquí los RRs irregulares y bueno, no hay que plantearse si aquí hay una P que conduce a este y si esta es la P, ¿vale? Entonces, bueno, pues que a veces lo sencillo lo hacemos difícil nosotros de tanto darle a la mente y que en realidad como yo estuve hablando, pues el comportamiento luego es igual, porque si tú tienes una fibrilación auricular, pues este señor tiene indicación de anticoagular. Y si tienes una taquicardia que es auricular multifocal, que es tan irregular, pues eso es prácticamente una fibrilación auricular, con lo cual, pues es que en definitiva es frenarla un poco si está muy rápida y anticoagularla también, ¿de acuerdo? O sea que a veces, bueno, nos liamos nosotros mismos cuando las cosas son más sencillas. De acuerdo, bueno, pues esta diapositiva que tengo, pues la tengo aquí un poco en reconocimiento de ciertos laboratorios que han inscrito a personas a este curso y como hablo un poquito de la fibrilación auricular, pues siempre me gusta comentar aquí un poco, bueno, hablar de los nuevos anticoagulantes que sabemos que han empezado a sustituir al Sintrón, que empezaron el primero hace unos 6 o 7 años, y que son 4 los nuevos anticoagulantes, que son el dabigatran, el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban, ¿vale? Con sus nombres de Pradaxa, Xarelto, Eliquis y Lisiana. Y pues que sabemos que son más eficaces, o por lo menos tan eficaces como el Sintrón, o más, y más seguros. Y que realmente, aunque lo diga aquí, actualmente pues hay un problema, digamos, un poco de, bueno, de que tienen que ser aprobados por
por la inspección, por el inspector bueno, pues el inspector de sanidad, porque pues son de un coste mayor, bastante 100 veces más que el Sintrom, y entonces, aunque bueno, más o menos los cardiólogos nos hemos posicionado desde la SECA a favor de estos nuevos anticoagulantes, pues todavía hay como un poco de freno por el asunto económico, pero que en Europa pues nos llevan mucha delantera y se están poniendo ya más, aparte de lo cómodos que son, más que el Sintrom, ¿vale? Y luego también, pues, os he puesto este fármaco aquí porque estamos hablando que estos nuevos anticoagulantes, ojo, solo se pueden utilizar en fibrilación auricular no valvular, es decir, no es en una estenosis mitral severa que cae en FA, eso es una fibrilación auricular valvular, se utilizan en fibrilación auricular no valvular. Y una de las causas más frecuentes de fibrilación auricular o en el contexto es en la hipertensión. Este es un medicamento que es la combinación de un IECA, el enalapril, con un antagonista del calcio, el ercanidipino. Y bueno, pues en este contexto muchas veces se cae en NFA. Sabéis que la valoración del riesgo de ictus se hace por una escala que es la CHADS-VASC, que le va asignando unos puntos según tenga, bueno, van según las siglas, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, age, edad, mayor de 75 años, diabetes mellitus, un ictus, AIT previo, que ya da muchos puntos, a la edad y al ictus lo que más, y VASC es porque tiene enfermedad vascular, y luego, bueno, la otra edad menor a 75, y el sexo femenino, pues también dan un punto cada uno. Entonces, estas guías, que son las guías más recientes, son las guías del 2016, ya va pasando el tiempo, pero vamos, son las más recientes. Entonces, si tienes 0 puntos, no haces nada, ni pones adiro, ni pones anticoagulantes, o sea, ni adiro ni Sintrom, ¿vale? 0 ni una cosa ni otra. Si tienes 1, ya las guías se han vuelto más agresivas en el sentido de plantearse, pues eso, anticoagulación. Y si tienes mayor o igual que 2, pues ya es indicación de anticoagular, ¿vale? Entonces, con un nuevo anticoagulante, bien con el Sintrom, y bueno, y si no se puede ninguna de estas dos cosas, porque el riesgo hemorrágico es muy grande con los anticoagulantes, tanto con uno como con otro, ahora ya tenemos un procedimiento que es cierre de la orejuela izquierda, LAA, tenéis aquí las siglas, left atrial appendix, la orejuela, oclusión mediante un cateterismo, digamos, por así decirlo de alguna forma, que nos llega allí y se pone un dispositivo de cierre, ¿vale? Que esto ya se está haciendo pues como a la orden del día en pacientes que por su gran riesgo hemorrágico no pueden tomar los nuevos anticoagulantes y los tendrían indicados porque están en FA y tienen un CHADS-VASC mayor o igual de 2. Bien, pues esto de la fibrilación, que es un poquito también como algunos conceptos más prácticos, pues ya pasamos al flúter auricular. El flúter auricular pues es generalmente rítmico, o sea que todo el mundo que tiene, bueno, cuando le hablas de flúter, todo el mundo nos hacemos a la idea del flúter auricular, ese que conocemos de los dientes de sierra, ¿no? Entonces, sabemos que es rítmico, con un QRS estrecho, bueno, QRS estrecho según sea el QRS también del ritmo sinusal, producido por una macrorreentrada en la aurícula, que se autoperpetúa de forma circular. Entonces, esta macrorreentrada puede ser en la aurícula derecha y es en sentido antihorario, al revés. Y esto es lo más común, el flúter que todos tenemos en la cabeza, el flúter auricular típico, común, que es el 90% de los casos, con las ondas F de flúter. Vale. Luego tenemos el no común, que se generaría igual, pero que en vez de ser en sentido antihorario, en sentido horario. ¿De acuerdo? Y que sería el típico no común. Y luego tenemos otro, que es el flúter que se genera en la aurícula izquierda. Entonces es el atípico. Bueno,
digamos que desde un punto de vista conceptual tenemos los tres, el auricular típico común, el típico no común y el atípico. Pero yo he visto que cuando se habla así en la práctica clínica, los arritmólogos, pues hablamos del típico y luego el otro ya decimos atípico o no común, pero que no hacemos bien esta distinción, porque en realidad esta distinción ya se tendría que hacer un poco quizá en más como electrofisiológica, ¿no? Entonces, decimos el típico común y luego las otras formas pues son atípicas o no común. Entonces, bueno, vamos a ver, el típico común pues es este que todos nos conocemos con dientes de sierra y que justo las ondas F de flúter de diente de sierra son negativas en 2, 3 y AVF. 2, 3 y AVF, ¿de acuerdo? Este sería el típico flúter que es común, típico común. Vale. ¿Y qué pasa si es típico no común? Pues que sería igual, también unas ondas F que nos parecen en dientes de sierra, pero la F del flúter es positiva en la pared inferior. ¿Vale? La F es positiva en la pared inferior. ¿Vale? Y luego tenemos ya el flúter auricular atípico, que, bueno, pues mirad, que si vemos aquí la tira, vemos unas ondas que son grandes, que no nos parecen fibrilación auricular, aunque está irregular, y que realmente, antiguamente había un concepto que dijimos que lo íbamos a quitar, y lo hemos quitado, que se llamaba como fibriloflúter, que es ese, ni es fibrilación ni es flúter, lo llamamos fibriloflúter. Pero que yo me estoy dando cuenta de que en realidad lo que es un flúter auricular atípico, ya no tenemos ese concepto, y os voy a dar una especie de, pues de tip o de consejito para saber qué es un flúter, que no es una fibrilación auricular. Mirad, donde mejor se ve de todo el electro, las ondas F, es en V1. Y si miráis aquí en V1, veis unas pequeñas ondas que van a 300 y que son, pues que se repiten. Aquí faltaría, pero luego la vemos aquí, 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 aquí estaría dentro. Entonces, esto es lo que hace que se llame, que estos sean las ondas de flúter, que sea un flúter auricular atípico. Y esto, pues, ya veréis como aquí parece mentira, pero que si os dan un electro de estos, pues podéis ver en V1, fijáis en V1, a ver si tienen estas ondas. Tenemos otro ejemplo, imaginaros, la tiran 2. Yo aquí diría que es una fibrilación auricular, porque no veo otra cosa, pero si nos fijamos en V1, estas pequeñas muestras son las de ondas de flúter atípico. ¿Vale? O sea que ahora cuando lleguéis ahí a las urgencias en la consulta, todo el mundo se va a fijar en esto. Bien, pasamos ahora, ya las cosas se van complicando. Ahora hablamos de la taquicardia auricular. La taquicardia auricular se origina en el músculo auricular y no precisa del nodo auriculoventricular ni de los ventrículos para su mantenimiento. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las características electrocardiográficas de la taquicardia auricular? Pues las características que tenemos son ondas P bien definidas, con frecuencias que oscilan entre 100 y 240. Ojo, que la onda P tiene diferente morfología y eje eléctrico que la onda P sinusal. Las ondas P suelen estar más cerca del QR siguiente que del previo, que esto se llama intervalo PR menor que el RP, y bueno, el QR es estrecho, a no ser que haya bloqueo de rama previo a aberrancia. Bien, a ver, la duda es que así, puesto con estos ítems y sobre el papel, parece muy bonito, pero cuando llega a la práctica, pues muchas veces no sabemos distinguir si ese paciente, o sea, no podemos ver estas ondas P de diferente morfología, si es una taquicardia auricular, donde participa el nodo donde participa solo el tejido auricular,
o si es una taquiarritmia supraventricular donde participa el nodo AV. Entonces hay la prueba fácil que hay que hacer, la prueba de la adenosina intravenosa, que normalmente cuando ponemos adenosina endovenosa, si la taquicardia es una taquicardia nodal, se suele quitar. Mientras que si es una taquicardia auricular, se abre, pero la adenosina no interrumpe la arritmia. Bueno, entonces, a ver, reconozco que este tipo de taquicardias pues tienes que estar pues acostumbrada a verlas también, pero como en realidad a vosotros lo que se os va a pedir es un tratamiento en la urgencia, pues los tratamientos son más fáciles que etiquetar la arritmia, ¿vale? Entonces, las taquicardias auriculares son tan difíciles también que hay como una clasificación para saber de dónde se produce en el tejido auricular esa taquicardia, o sea, dónde está el foco de esa taquicardia auricular. Entonces, coges el electro y empiezas viendo las derivaciones. Yo tengo aquí, de todos los gráficos que he encontrado, este es el más sencillo y ya parece complicado, la verdad. Y yo creo que esto ni siquiera los cardiólogos lo tenemos en mente. Podemos llevarlo en una chuleta o incluso, bueno, pues lo vamos a preguntar al arritmólogo, ¿vale? Pero bueno, también he querido dejar aquí este esquema porque en el fondo un poco pues también estamos haciendo un curso de electros y hay que dar todas las nociones, ¿no? Entonces, este esquema sirve para saber dónde se produce, dónde está el foco de la taquicardia auricular. Y empezamos diciendo, la P es negativa en AVL. Y vamos a decir, pues no es negativa. Pues entonces, si no es negativa, se está produciendo en la aurícula derecha. Pero si la P es negativa en AVL, esa taquicardia se está produciendo en la aurícula izquierda. Seguimos por la aurícula derecha. Vale, si estamos en la aurícula derecha, si miramos 2, 3 y AVF, ¿las P son positivas? Pues sí, si son positivas, es que se está produciendo, esta es la forma más fácil de entenderlo. Si son positivas, esa taquicardia auricular se está produciendo muy cerquita del nodo sinusal, como si dijéramos muy arriba. O sea, el foco auricular está cerca del nódulo sinusal, está en la aurícula derecha, muy arriba, y prácticamente el electro es muy parecido al normal. Mientras que si en 2, 3 y AVF es negativo, pues quiere decir que ese foco de tejido auricular que produce la taquicardia está muy cerca del nodo auriculoventricular. Está como en la base, en la parte de abajo de la aurícula derecha. ¿Vale? Igualmente lo haríamos con la aurícula izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí no se va a pedir tanto porque además la clasificación de las taquicardias auriculares pues sería más bien para dirigirse desde el punto de vista electrofisiológico para hacer una ablación, pero aquí no estamos hablando, no vamos a hablar de eso y no lo vamos a poder hacer, o sea que más bien sería el concepto y su tratamiento. Por ejemplo, pues lo que os digo, o sea, nos llega esta taquicardia a la urgencia. Y lo único que por lo menos sé, y que y eso está prohibido equivocarse, esto no es sinusal. ¿Vale? No sé lo que será, pero no es sinusal. No tiene una P seguida de un complejo QRS porque no se ve. Yo no sé dónde están las P's, pero yo aquí veo ritmos de QRS que no se preceden de las ondas P normales. A lo mejor me fijo aquí y digo, anda, estoy distinguiendo un poco lo que decía Ana. Aquí como una especie de P, aquí puede haber otra, aquí puede haber otra. A lo mejor es un flúter, ¿vale? A lo mejor es un flúter auricular, una taquicardia auricular. ¿Es auricular o es supraventricular? No sé. No lo sé. Pues hago una cosa muy sencilla. Adenosina. Si le pongo adenosina
y se quita la taquicardia, sería una taquicardia intranodal. Si le pongo adenosina y no se quita la taquicardia, muy probablemente es una taquicardia auricular o un flúter auricular, me da igual. Algo que no está en el nodo AV, sino que está a nivel del tejido auricular. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí, taquicardia auricular con conducción 2-1. Pues bueno, aquí lo que tenemos es una onda P que conduce, otra que no conduce, son ondas auriculares. Vale, y podéis decir, pero es que entonces esto, y esto no puede ser sinusal, esto, bueno, pues es que esta P en AVL, ¿vale? Es negativa y eso no es sinusal. Aunque bueno, reconozco aquí, por ejemplo, aquí sería una P, aquí habría otra, aquí hay otra, una conduce, otra no, que tiene su dificultad, ¿de acuerdo? Pero bueno, estos son ejemplos sacados también de la literatura y están puestos aquí pues como ejemplos de taquicardias, ¿de acuerdo? Bien, a continuación pasamos a las taquicardias de la unión aurículo-ventricular. Dentro de la taquicardia de la unión auriculo-ventricular, pues tenemos lo que decimos de la intranodal, que es la que vamos a estudiar, la taquicardia intranodal, la taquicardia reentrante, nodal, intranodal. Entonces, el nodo AV está dividida en dos vías, una vía lenta y otra vía rápida. En la taquicardia reentrante nodal común, la actividad baja por la vía lenta y sube por la rápida. Y en ella, la activación de los ventrículos y de las aurículas durante la taquicardia es prácticamente simultánea. Es decir, como digamos que la taquicardia se está produciendo aquí, las aurículas y los ventrículos se activan a la vez y entonces no se ve la P, o bien provoca deformidades en el complejo QRS que lo diferencian del QRS del ritmo sinusal. Bien, y luego tenemos las de la vía accesoria, las por reentrada auriculoventricular donde hay una vía accesoria extranodal, que son las del Wolf. Entonces, la forma más habitual en el Wolf es, por decirlo así para que me entendáis, es la forma ortodrómica, en la que la taquicardia, digamos, la actividad baja por el sistema normal de conducción, con lo cual, cuando una persona que tiene un Wolf tiene una taquicardia generalmente ortodrómica, el QRS es estrecho, porque va por la vía normal. ¿De acuerdo? Y sube por la vía accesoria. Al contrario de lo que se llamaría antidrómica, que baja por la vía accesoria, que son muy raras y que el QRS tiene una morfología de QRS ancho conducido por una vía accesoria, ¿vale? Aquí ahora vamos a hablar un poquito de las intranodales. Vale, entonces, la taquicardia reentrante nodal es la taquicardia supraventricular más frecuente. ¿Acordáis que hemos dicho que había una taquicardia paroxística supraventricular, que éramos la taquicardia auricular paroxística y todas las intranodales? Entonces, es la más frecuente, hasta el 75% en algunas series. Se llama también intranodal, por reentrada de la unión AV, taquicardia reciprocante de la unión, suele haberla en mujeres, y en la común, que es la típica o lenta rápida, el impulso baja por la lenta y sube por la rápida. Y es el mayor número de taquicardias que os vais a encontrar. Y la no común, atípica o rápida lenta, el impulso baja por la rápida y sube por la lenta. Y se produce una reentrada entre dos vías. Entonces, este es el típico ejemplo. Además, siempre nos vamos a fijar en lo que es más frecuente. O sea que si nosotros decimos que lo más frecuente son las intranodales y dentro de las intranodales lo más frecuente es la común, pues tenemos la taquicardia de RP corto. Entonces, lo que yo os decía es lo de antes, que se activan a la vez las aurículas y los ventrículos.
con lo cual la onda P no se ve, o no se ve, o produce una pequeña modificación del QRS como un patrón, aquí no se ve, pero es un patrón pseudo R' en V1 y una pseudo S en derivaciones inferiores. Porque la P está ahí metida, porque se activan a la vez desde aquí las aurículas y los ventrículos. ¿De acuerdo? Entonces, esto se le pone adenosina, que es lo que hace todo el mundo, le pones 6, le pones 9, le pones 12 miligramos de adenosina y habitualmente la taquicardia se quita. La reentrante nodal común. Y ahora, ¿qué pasa con la reentrante nodal no común, que es muy rara? Pues fijaros, en la reentrante nodal no común, pues la onda P aparece detrás del complejo QRS. Aparece retrasada y aparece por delante del QRS siguiente. Por ejemplo, aquí se está produciendo la taquicardia y se activa el ventrículo y la aurícula. Pero la aurícula se activa más tarde que el ventrículo. Por eso, esta onda P que se ve aquí no es una onda P que precede a este QRS y se conduce, sino que esta onda P es una P retrógrada que es la que corresponde a este QRS. Y esta P retrógrada, que además es negativa, que es imposible que esta taquicardia sea sinusal, a los que habéis contestado que esta taquicardia es sinusal, esto es una onda P retrógrada que acompaña a este QRS y que por eso se llama taquicardia de RP largo, porque es que la P aparece muy detrás, casi aparece antes del QRS siguiente. ¿Vale? Y entonces la onda P es negativa en derivaciones inferiores, isoeléctrica, en lo que se llama la derivación 1. ¿Vale? O sea que esta es la reentrante nodal no común y también se quita con adenosina. Bien, bueno, ahora ya pasamos a otro tipo de ritmo, que es el ritmo acelerado de la unión. Pues imaginaros el nodo auriculoventricular, que pues una persona tiene una disfunción sinusal y empieza un ritmo que es en la unión auriculoventricular. Entonces, empieza en la unión y también, lo que decíamos antes, la onda P está escondida porque el impulso se genera en el nódulo auriculoventricular y va hacia las aurículas y los ventrículos. Entonces, puede ser a la vez y entonces la P puede estar escondida o ligeramente detrás del QRS. Y de aquí pues puede ser incluso una unión que el QRS sea un poco más ancho de lo habitual. Ritmo acelerado de la unión. Y luego aquí tenemos qué ocurre con la adenosina en una taquicardia supraventricular. Pues fijaros, es que imaginaros esto es un caso real. Tenemos un paciente que viene así con esta taquicardia, es que no es sinusal, porque el QRS no se precede de una onda P, que tiene un bloqueo rama izquierda y no sabemos lo que es. Pues ponemos adenosina y se abre y se aparecen las ondas de Flutter. Y luego vuelve a seguir inmediatamente la taquicardia. Entonces esta no es una taquicardia intranodal, esto es un Flutter auricular. Mientras que si es en la adenosina donde una taquicardia supraventricular, pues aquí se para y ya empieza el nodo sinusal normal. ¿De acuerdo? Y bueno, y ya finalmente, esta clase ya es un poquito, es verdad que las ideas se nos empiezan a acumular, pues tenemos un esquema que parece que es un esquema que yo he querido poner porque es como muy explicativo. Y es muy sencillo. Dice, esquema diagnóstico de las taquicardias de QRS estrecho. Y yo tengo el electro. Y vemos qué es. ¿Es una taquicardia regular? Y digo, no, es irregular. Entonces tenemos una fibrilación auricular, una taquicardia auricular o un Flutter con una conducción variable, o una taquicardia auricular multifocal, cuando es irregular. ¿De acuerdo?
y digo, pues es regular. Entonces, ¿las ondas P son visibles? Sí, son visibles. ¿Y la frecuencia auricular es mayor que la ventricular? Pues es un flúter, porque hay ondas de flúter, digamos, el flúter auricular o la taquicardia auricular que no conduce 1 a 1, pues dos de flúter que van a 300, las ondas F, y el QRS va a 150. Pero en el caso de que no, de que la frecuencia auricular sea igual que la ventricular, pues hay que analizar el intervalo RP. Y ya tenemos lo que hemos dicho antes, el intervalo PR largo, el PR largo, y tenemos una taquicardia intraauricular no común o también una taquicardia ortodrómica, que es por vía accesoria tipo decremental, que es con participación de vía accesoria, o sea, en el caso de que tuviera un Wolf. Mientras que si el intervalo RP es corto, es cortito, porque la P está dentro del QRS, que es la taquicardia intranodal común, pues aquí se puede analizar incluso el RP, que es mayor de 70 milisegundos o menor, y entonces tenemos una intranodal, es que esto ya son muchas sutilezas, son una intranodal o una taquicardia de la unión. Pero bueno, resumiendo, esta clase es muy teórica, parece como muy de clasificación de taquicardias, muy de arritmias, muy de electrofisiología, muy de arritmólogos, pero en realidad las 4 cosas para aplicar a la urgencia son las siguientes. La fibrilación auricular la sé distinguir. No la puedo cardiovertir si ha sido más de 24 horas, con la cual la frenaría, los RR irregulares y la anticoagularía. El flúter, también común, que es el más frecuente, lo sé reconocer. Las ondas F de flúter. Vale. Y si se me presenta una taquicardia que no es sinusal, pero es regular, lo más probable es que sea intranodal común. Lo más probable, porque es la más frecuente. Y aunque fuera común o no común, le pongo adenosina y se me quita. Y si le pongo adenosina y no se me quita, pues es una taquicardia auricular o un flúter. Volvemos a estar otra vez en el tejido auricular. ¿De acuerdo? Entonces, esta clase es compleja, pues con eso de dónde aparece, del común o común, de dónde está el foco, el demás, pero que en realidad luego, desde el punto de vista práctico y lo que va a servir para vuestra vida diaria, pues es el manejo de esta taquicardia que que es bastante sencillo, ¿de acuerdo? No, pues ya no tengo más diapositivas al respecto de las taquicardias de QRS estrecho, con lo cual, después de esto, que yo creo que nos hemos quedado, pues no sé si está alguien más que Rafael, pero cuando lo oigan luego por videoconferencia también va a ser un poco duro, pues ya nos vamos a despedir.